Bueno, me gustaría iniciar y seamos honestos. A nadie le gusta esperar. Podemos ser pacientes y no quejarnos, pero eso no significa que nos guste esperar. Nos incomoda esperar en una fila, que se demoren en atendernos, en servirnos la comida, nos incomoda. Que se tarden en respondernos un mensaje o cuando queremos algo de inmediato y se toma más tiempo de lo que planeamos, nos impacientamos, no nos gusta, ¿verdad? Porque seamos sinceros, ¿a quién le gusta esperar? Levante la mano, ¿a quién le gusta esperar? Puedo ser paciente, puedo esperar, pero no significa que eso me guste. Y resulta que cuando se trata de nuestra vida en Cristo, lo mismo sucede. Nuestra actitud sigue siendo la misma. No, nos cuesta esperar. Pero ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede que aún siendo hijos de Dios nos cuesta esperar? Si ya he sido redimido, si su palabra afirma que soy nueva criatura, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Tengo la mente de Cristo y aspiro a su carácter, así que mengo a mí mismo para que Él crezca en Él. Y si las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre las alimenta, ¿por qué me afano? ¿Por qué no puedo esperar? ¿Por qué no puedo esperar en Dios? ¿Por qué mi situación se torna más grande cuando realmente Él nos dice en su palabra que su poder es más grande, que su gracia en nuestras vidas es absoluta, que su amor hacia nosotros es inagotable e inamovible? Y no sé si tú tengas la respuesta, pero la respuesta es porque nos gusta ver el resultado, pero no queremos pasar por el proceso. Escúchame bien, la respuesta es porque nos gusta ver el resultado, nos gusta ver la meta, lo que obtenemos, el galardón que obtenemos, pero no queremos pasar por el proceso. Y cuán importante es el proceso en nuestras vidas. Cuán importante no solamente es la meta, sino el proceso de Dios en nuestras vidas. Y el proceso de Dios muchas veces será doloroso, será incómodo, tendrás impaciencia, tendrás incluso falta de gozo, pero no significa que Él no esté obrando. No significa que no vas a llegar a la meta. Y bueno, resulta que en la Biblia encontramos varios personajes que estuvieron en el proceso de Dios, en la sala de espera de Dios, como algunos otros lo dicen. Pero su respuesta ante la espera fue totalmente diferente a la que hoy en día como hijos de Dios tenemos. Y muchos son los personajes, pero hoy te hablaré acerca de uno solo de estos personajes. Te hablaré de Nehemías. ¿Conocen a Nehemías? Alce la mano quien conoce a Nehemías. Muy bien, creo que todos. O casi todos. Y si no conoces, no pasa nada, vamos a aprender aquí. Y si tienes así como borrosito la historia que sucedió con él, la vamos a recordar, vamos a profundizar. Y resulta que Nehemías viene del hebreo Nehemaya o Nehemía, que significa Yahvé ha consolado. Este hombre desempeñaba como copero en Susa, un poco de historia, bajo el rey Artajerjes. Era un copero, era prácticamente alguien de importancia porque se relacionaba directamente con la realeza, con el rey. A veces decimos, un copero quizás no tiene algo importante, no tiene como influencia, pero la realidad es que por ser copero, él buscaba incluso que no fuera envenenado el rey. Era una gran labor.
Si el rey moría, la responsabilidad directa caía sobre él. Por eso él era alguien de influencia. Y resulta que el mismo Nehemías fue autor del libro de Nehemías. ¿Ok? Entonces resulta, te voy a contar así para no leer todos los capítulos de Nehemías. Vamos a abarcar del 1 al 4. Si tú quieres leerlo en tu casa, profundizar más, adelante. Qué mejor que hacerlo. Y resulta que en Nehemías capítulo 1 vemos cómo su hermano Hanani le cuenta acerca de la desolación que reinaba en el pueblo de Israel a causa de la cautividad. Resulta que en medio de esa cautividad hubo un remanente, unas pequeñas personas, un grupo de personas que permaneció, que fue apartado, que fue el remanente a pesar de toda la violencia y todo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Entonces ese remanente había quedado de la cautividad del pueblo de Israel y se encontraba en gran mal, estaban mal. Y no solamente estaban mal, no solo estaban en escasez, no tenían que comer, no solamente estaban derribados en el alma, porque también el alma se aflige. Además, resulta que el muro de Jerusalén estaba derribado. El muro que había sido levantado para protección del pueblo de Israel había sido derribado. Es como cuando te encuentras vulnerable, que pierdes todo aquello en lo que tú creías que era seguro y quedas sin nada. Imagínense, va a ser no, mejor no doy ese ejemplo. Algo importante para ti, digamos, puede ser una pareja y lo pierdes. Obviamente te sientes, o no sé, el teléfono, un ejemplo, el teléfono, que hoy en día estamos tan dependientes de la tecnología. Lo pierdes y obviamente pierdes tu seguridad porque en el teléfono tenemos contactos e incluso contraseñas, conexión a la cuenta bancaria y no sé qué. Entonces perdieron su seguridad. El muro de Jerusalén había sido derribado y no solamente esto, las puertas estaban quemadas a fuego. Era una violencia impresionante. A partir de este momento, Nehemías es ingresado al proceso de espera en Dios. Y tú dirás, pero ¿por qué está ingresado en el proceso de espera en Dios? ¿Por qué está en la sala de espera en Dios? Dice su palabra que él, cuando escuchó esta noticia de su hermano Hanani, se sentó y comenzó a llorar y entró en duelo. En él había sido depositada una carga en el pueblo de Israel y en cada uno de nosotros ha sido depositada una carga a bien, quizás por una persona, quizás por un ministerio, quizás por tus pastores, por esta iglesia, por algún familiar que se encuentra en alguna situación adversa. Una carga, identifícala a bien, ¿no? No cargas a mal, no cargas de enfermedad, etc. Él tenía esa carga por el pueblo de Israel y también había sido llamado con un llamado específico, un llamado especial, el cual era levantar los muros caídos de Jerusalén. Y seguramente tanto ustedes como yo tenemos un llamado especial en Dios. Quizás no nos ha sido revelado el llamado específico de Dios para nuestra vida, pero lo hay. Nehemías, al haber escuchado lo que estaba sucediendo en Jerusalén, entró en duelo algunos días, como te lo mencionaba. Entró en duelo. No está mal entrar en duelo, pero, ahí está el pero también ayunó y permaneció en oración. Lo dice en el capítulo 1, versículo 4, que está proyectado en pantalla. Dice, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Escúchalo bien, lloró e hizo duelo. Es decir, el proceso de espera en Dios no va a ser fácil. Si ahorita estás en un proceso, llámese como se llame, no va a ser fácil. Nehemías tenía un llamado específico. Nehemías tenía un llamado especial. Jesús tuvo un llamado especial. Y eso no significó
que no tuviera sufrimiento. Eso no significó que los días malos no vendrían. Jesús lloró, lo dice la Biblia. Nehemías lloró. Pero la diferencia fue que no se quedó paralizado por el dolor, por la incertidumbre, sino siguió avanzando, tomó las herramientas que le había sido dado como hijo de Dios y con autoridad empezó a interceder por la nación de Israel. Empezó a interceder por sí mismo, aún por gracia delante de los ojos del rey Ajerjes. Y en ocasiones el proceso de Dios va a traer dolor, incertidumbre, desesperanza, apatía, incluso podemos estar amargados y sin saberlo. Yo, y siendo sinceras, les puedo contar que por mucho tiempo creía que estaba bien, pero vivía con una raíz de amargura que no me dejaba socializar, que no me dejaba desenvolverme, que no me dejaba incluso agarrar un micrófono, que no me dejaba estar bien con mi propia familia, aún en Cristo. Raíces de amargura crecen, pero ¿qué vas a hacer tú? Impacientarte, llorar, desesperarte. Incluso puedes cuestionar si realmente eso que estás esperando en Dios es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántas veces estamos viviendo incluso el llamado de Dios para nuestras vidas? Y empezamos, Dios, esta es tu voluntad, ¿estás seguro? Pero es que mi familiar está enfermo, pero es que no estoy teniendo éxito ministerial, pero es que mi iglesia está vacía, pero es que no hay nada en mi alacena. ¿Estás seguro que esto es lo que quieres para mi vida? ¿Estás seguro que si me quitaste eso que tanto anhelaba, es lo que tú querías para mi vida? ¿Era tu voluntad? ¿Estás seguro que esa persona que pusiste como mi esposo, mi esposa, es tu voluntad? Llegamos a dudar en medio del proceso si realmente es la voluntad de Dios. Alguien alguna vez dijo que Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. ¿Cuánta razón tenía esta persona? Porque así como es importante la meta, igual de importante es el proceso para llegar a esa meta. No solo es importante la meta, también es importante el proceso. Y es algo que debemos de entender, iglesia. Es algo que nos debe de identificar como hijos de Dios. Que antes te digan, wow, ¿por qué a pesar de que estás con un familiar en urgencias, con una enfermedad terminal, te encuentras con tanta paz? Y tú le digas, es Dios. Es el Dios todopoderoso que me sustenta, que no me lleva a la cautividad, sino a la victoria. Así debe de ser nuestro caminar con Dios. El proceso es importante. El problema es que todo lo queremos al instante. No sabemos esperar. No sé esperar. No sabes esperar. No sabemos. Por ejemplo, en mi corazón está, una vez más, que ese familiar que está enfermo sane. En mi corazón está que mi situación actual cambie. Llámese escasez, falta de empleo, problemas familiares o incluso un llamado específico, ministerio. En tu corazón, en mi corazón está eso, el bien, creyendo que sus planes son de bien y no de mal para nuestra vida. En mi corazón, en tu corazón, está entrar por esa puerta estrecha, ¿sí o no? En nuestro corazón está entrar por esa puerta estrecha y verle cara a cara a Él, en el lugar en donde las calles de oro son, en donde la enfermedad y el dolor no existen. En nuestro corazón está eso. Pero te tengo una noticia. El anhelo de Dios para tu vida es que en esa situación en la cual te encuentras ahora, comprendas cuál es su propósito.
no que la situación cambie. Ese no es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios no es que tu situación cambie. Sí, Dios es bueno y puede cambiar tu situación. Pero principalmente el anhelo de Dios es que tú veas cuál es el propósito. No me entiendas a mal. Así como importante es la meta, importante es el proceso. Dios también quiere cambiar tu situación, pero le importa más que comprendas el propósito, ¿ok? Aclaro, porque si no van a decir, la hermana estuvo diciendo cosas de Satanás. No es cierto, pero lo aclaro por si las dudas. Bueno, que comprendas el propósito y que en medio de ese comprender abraces el proceso en oración y ayuno como Nehemías lo hizo. Y yo sé que ya estamos hasta aquí, hasta la punta del pelo, que nos digan, oren, ayunen, busquen a Dios, pero somos carne y la carne se revela. Y en muchas ocasiones preferimos confiar en otras personas, en otras herramientas, depositar nuestra mirada en el mundo en lugar de Jesús, en lugar de agarrar las herramientas que verdaderamente nos garantizan una victoria no temporal, sino una victoria eterna. Y nuestras herramientas son ayuno y oración, así de simple. Si no ves el poder manifiesto de Dios sobre tu vida, te pregunto, ¿estás ayunando? ¿Estás orando? ¿Estás intercediendo en autoridad? ¿O estás depositando tu mirada en el temor? ¿O estás depositando tu mirada en los médicos, en tu situación? Es impresionante porque los versículos que prosiguen con la oración que Nehemías hace a Dios son pidiendo misericordia por los hijos de Israel. Y culmina pidiéndole a Dios que le dé gracia delante del rey Artajerjes para que pueda ir a Jerusalén y pueda cumplir su llamado, que es levantar el muro que había sido destruido. Efectivamente, Dios le da gracia como el Dios bueno que es. Le da gracia a Nehemías para con el rey accede para que vaya a Jerusalén. Y añadido a esto, Nehemías le pidió lo siguiente, versículo 7 del capítulo 2. Te lo leo aquí. Además, le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. En el versículo 8 dice, además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. ¿Porque qué? La horrible mano de Dios, la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, decía Nehemías. La meta de Nehemías claramente era levantar esos muros caídos, así que dejó sus vestiduras de duelo a un lado y reconoció que en medio de todo la bondadosa mano de Dios estaba sobre él. Hoy, si te encuentras en una situación difícil, reconoce que en medio de todo la bondadosa mano de Dios está sobre tu vida. No lo digo yo, lo dice su palabra. La bondadosa mano de Dios está sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tus hijos, sobre tus generaciones, sobre tus nietos, sobre todos. No sobre algunos, sobre todos. Y como te decía, el proceso conlleva duelo, pero no podemos impedir que esto nos paralice. Somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza ha cambiado. Somos semejantes, hechos imagen y semejanza de Dios. Sí con defectos, sí imperfectos,
pero no paralizados, no derribados, no destruidos, con la victoria asegurada, aunque el panorama se torne difícil. Continuando con la historia, Nehemías llega a Jerusalén y menciona que va a inspeccionar la muralla sin que nadie se diera cuenta. Después procede a hablar con los líderes judíos y propone con valentía que reconstruyan la muralla de Jerusalén. Muchos de los oyentes aceptaron y con gran entusiasmo comenzaron a hacer la obra, comenzaron a levantar el muro de Jerusalén. Pero vamos al versículo 19, capítulo 2. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. Se rebelan contra el rey. Y esto no fue todo. En el capítulo 4, te invito a que lo leas. Vemos cómo ellos mismos comienzan a burlarse, a intentar hacer que la obra no progrese. Burlas que dices, o sea, te confunden, y al mismo pueblo de Israel los confundió porque se supone que eran aliados, se supone, pero la misma gente del pueblo se levantó en contra de algo que iba, se supone, hacia la voluntad de Dios. También sucedió que comienzan a luchar en contra de ellos con espada. O sea, no solamente son burlas, ahora empiezan a luchar en contra de ellos con espada. Imagínense la confusión con la que se encontraban los de Israel. ¿Qué es esto? Los mismos que estaban, se supone, con nosotros, se rebelan en contra nuestra. También algunos de los obreros se empiezan a quejar por el cansancio. Y algunos otros son dominados por el temor, creyendo que van a morir por sus adversarios. Vemos cómo la temible oposición inevitablemente se levanta, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es espiritual. Tenemos una guerra y no es contra el hombre, no es contra la persona que está causando lo que nos está causando, no es contra tu situación, es contra las huestes de maldad, con todos esos espíritus que se levantan en contra nuestra para hacernos caer. Eso es lo que quiere Satanás, que dudemos, que en medio de la aflicción nos apartemos, depositemos nuestra mirada en Satanás, en el temor, en el dolor, en la enfermedad, porque todas esas cosas no son de Dios, son de las tinieblas. Y aunque un ejército acampe en contra tuya, no temas, iglesia, porque mayor es el que está en ti. Mayor es el que está en ti, no tu situación, no el enemigo, mayor es el que está en ti, y ese es nuestro Dios. La respuesta de Nehemías siempre fue: no le tengan miedo al enemigo, exclamaba. Recuerden al Señor, es decir, depositen su mirada, sus pensamientos, diríjanlos plenamente al Señor. Quien es grande y glorioso, lo alababa en medio de la opresión, en medio de todas esas cosas que se estaban levantando en contra de ellos. Decía: nuestro Dios peleará por nosotros. Tu Dios peleará por ti. Tu Dios, quien es el Dios todopoderoso, tu pastor, peleará por ti. No estás solo. 52 días pasaron llenos de oposición, pero ¿qué creen? Se logró. La victoria llegó, se logró levantar los muros de Jerusalén. Imagínense 52 días con flechas, con espadazos, mientras cada obrero seguía en la obra poniendo cada, no sé qué era lo de antes, decían piedras, incluso se burlaron porque decían que esas piedras
se van a caer, son debiluchas. Piedra con piedra y seguían, espadazos, flechazos, fuego, burlas, pero seguían. Oposición en el proceso. ¿Se fijan? En el proceso. ¿Y qué resultó después? La victoria, lo lograron. Versículo 7. Versículo 7, capítulo 1. Cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Ananí le entregué las responsabilidades de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Entonces culminó la muralla y aparte se nombraron porteros, cantores y levitas. Se levantaron estas personas, estos adoradores, y somos llamados a vivir una vida de adoración antes, durante y después del proceso. Una vida de adoración que alabe y exalte el nombre de Dios, no solo con cánticos y danza, sino con una vida en santidad y devoción plena a Dios día a día. No a ratitos, no a temporadas, día a día. Y santidad es alinear nuestro corazón a su corazón, que crezca en nosotros un temor reverente a Él, donde el miedo no me domina, sino ese temor me alinea a su palabra. Y al ser alineado mi corazón a su palabra, comienzo a ser como Cristo es. Santos, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Adoradores. Nehemías llegó a la meta, pero también entendió el propósito del proceso de espera para llegar a su destino. Y nosotros tenemos un destino glorioso, no un destino aquí en la tierra, un destino allá en el cielo. Pero comprendamos nuestro propósito. En nuestro caminar como hijos de Dios, lo decían el día de hoy en el discipulado y es muy acertado, vendrán muchas cosas que se levantarán en contra nuestra, pero seguimos avanzando hacia la meta, porque nuestra victoria no está aquí. Nuestra victoria no son nuestros títulos, nuestras riquezas. Nuestra victoria es Cristo Jesús. Nuestra victoria está en el cielo. Nuestra recompensa está en el cielo. Y para llegar allá se necesita un proceso en donde muchas veces lloraremos, en donde muchas veces diremos, Señor, esta es tu voluntad para mi vida, en donde muchas veces incluso estaremos en un hospital, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo Dios. Dios hoy te invita a que practiques el ayuno, un ayuno en donde no solamente muero de hambre, un ayuno donde no solamente restringo la bebida o el alimento, sino un ayuno en donde me lleve a depender más de Él, en donde le busque más a Él. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ayunando y no buscándolo? De nada sirve ese ayuno. El ayuno es búsqueda plena en Él, en donde mi carne está sufriendo, pero mi espíritu está siendo fortalecido. Ayunemos, iglesia, no saben lo que sucede. Las puertas del cielo se abren cuando ayunamos en espíritu y en verdad. Cuando ayunamos entregando nuestro corazón y buscándolo a Él y no solamente muriéndonos de hambre. Dios nos invita a que practiquemos la oración. Clama a mí y yo te responderé y conocerás cosas ocultas que tú no sabes. Clama a mí y yo te responderé. Nos invita a clamar,
¿Cuántas veces, iglesia, de este año que lleva, no te la va a hacer difícil, solamente de este año? ¿Cuántos días? 20, ya ni sé en qué día estamos, pero 29. ¿Cuántos días hemos doblado nuestras rodillas? A veces asociamos con la oración de cierro mis ojos, aquí de pie, inclino mi rostro y oro. Pero ¿sabías que el doblar tus rodillas es sumisión a Él? Es decir, y rendición, exactamente. Me rindo a ti. Te entrego mi vida, te entrego mi situación. Toma tú el control. Te reconozco como Señor. Te reconozco que en ti está mi victoria. ¿Cuántas veces hemos doblado nuestras rodillas? De verdad, estoy en una iglesia, actualmente no vivo aquí, vivo en Obregón. Hicieron cambio de pastores y yo digo, wow, Dios, tus planes son de bien y no de mal para nuestra vida, aunque no lo entendamos. Y esos pastores, literal, sales con el pantalón roto. Todo el tiempo, llamado al altar, no sé qué, alabanza, llamado al altar. Hacen una cosa los viernes de 7 a 10 de la noche, 3 horas, postrados o de pie alabando. A veces usamos eso como, ay, qué religiosos esos hermanos. Pero por Dios, ahí es donde obtenemos nuestra victoria. Queremos ser discípulos. Ve a las rodillas. Dobla tus rodillas. Ve a los pies de Cristo. Los pies de Cristo no están aquí, están aquí. ¿Cómo voy a los pies de Cristo? Doblando mis rodillas. Dios nos invita a que practiquemos el reconocerlo a Él en medio del proceso. Te reconozco, Señor, aunque mi familiar está con cáncer. Te reconozco, Señor, aunque solamente tengo tortillas y frijol para darle a mi familia. Te reconozco, Señor, aunque esté en una camilla con el diagnóstico más imposible. Te reconozco, Señor, aun cuando se levanten 1000 en contra de mí. Te reconozco, Señor, aun cuando mi propio familiar esté en contra mía. Yo seguiré reconociéndote a ti y siendo pacificador, a pesar de que digan lo contrario, a pesar de que se levante burla, a pesar de que digan, ese es un hijo de Dios, por favor. Pues sí, somos hijos de Dios y no nos vamos a detener. Llegaremos hacia allá. Dios hoy te invita a la adoración, a ser un adorador en espíritu y en verdad. Un adorador que no solamente alabe de labios para afuera, sino desde su interior. Fariseos, dijo, ustedes solamente me alaban de labios para afuera y en su interior está lleno de podredumbre. Imagínense que lleguemos a la puerta estrecha, bien contentos, voy a entrar, y te diga, no te conozco, pero si fui al hospital, si hice esto, no te conozco. ¿Por qué? Porque tu corazón está alejado de mí. Adoremos en espíritu y en verdad. Y si no sabes cómo hacerlo, pídele a Dios. Ayúdame a ser un adorador en espíritu y en verdad. Revélame qué es ser un adorador en espíritu y en verdad. Porque no es alzar las manos solamente. Todos pueden hacerlo. Hasta la gente del mundo puede levantar las manos. Puede levantar una oración según muy alineada a Dios, pero estar completamente apartados a Dios. Recordemos que adoración no solamente son cánticos y danza, sí es importante, sino es nuestra vida, el cómo vivimos día a día, en cómo
vivimos aun cuando nadie nos ve. Y nadie nos ve físicamente, pero Él sí nos está viendo. Si estamos en fornicación, si estamos en masturbación, si estamos en pornografía, si estamos en mentira, en robo, incluso en hipocresía, porque así es. Y sé que esto es a veces como, ¡uy, Dios mío! Pero así es nuestro proceso en Dios. Nos revela las cosas más horribles de nuestro corazón. Pero gloria a Dios que nos las revela, porque eso será de testimonio, porque eso nos está acercando más a ser perfectos como Cristo fue perfecto. Entonces, si el día de hoy identificaste algo que estás haciendo mal, gloria a Dios por ello, porque tienes la humildad de reconocerlo. Ahora llévalo a sus pies y que Dios haga la obra en ti. Adoradores en espíritu y en verdad. Y concluyo preguntándote, ¿cómo vas a enfrentar el proceso de espera en Dios? Quejándote, siendo impaciente. Aquí mis pastores conocen mi proceso, conocen las veces que estuve haciendo berrinche porque según mi llamado era misiones y voy a dejar la escuela y me voy a las misiones, ¿verdad? Me voy a Japón, decía. No, hombre, Japón, ¿cuál Japón? Obregón. Ay, no, exactamente, por lo menos. Y por lo menos se come sushi allá. Bueno, el proceso es largo, el proceso duele, pero nuestra victoria está asegurada en Él. Te pido que te levantes y te pregunto, ¿vas a tomar tu posición de autoridad como intercesor y adorador? ¿O como cautivo? Y ahí cierra tus ojos. Señor, tú llamaste a Nehemías, Yahvé ha consolado. Y tú eres Yahvé. Yo soy. Y en medio de mi incertidumbre, en medio de mi proceso, en medio de esta enfermedad terminal, en medio de mi quebrantamiento, en medio de todas esas cosas que no entiendo y que están pasando, tú dices, yo soy. Yahvé Rafa, el Señor, tu sanador. Tú eres nuestro sanador. Dices, Yahvé Jireh, el Señor provee. Tú eres mi proveedor. Yahvé Shalom, el Señor es paz. Yahvé Roí, el Señor es mi paz. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, Padre, porque tú estás conmigo. Tú eres mi paz. Yahvé Nisí, el Señor es mi bandera. Y hoy alzamos, Padre, nuestra bandera. Hoy decimos que tú eres nuestro Señor, que tú eres el gran yo soy, que tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador. Shaddai, Dios todopoderoso, que todo lo puede, que las tinieblas no podrán detenerlo, ni la enfermedad, ni la escasez, ni las cadenas. Nada podrá oponer o derribar al Todopoderoso. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, aun cuando mil acampen contra mí, tú estás conmigo. Y dile, tú estás conmigo, tú eres mi paz, tú eres sanidad. Y en el nombre de Jesús, toda cadena que nos ha impedido, Padre, seguir avanzando,
es rota en el nombre de Jesús. Toda distracción que nos ha impedido profundizar en tu corazón, ser discípulos tuyos, Padre, se rompe en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos ha impedido adorar en espíritu y en verdad, se derriba ahora. En esta iglesia se levantarán adoradores en espíritu y en verdad. En esta iglesia se levantarán profetas, maestros, pastores, líderes. Esta es tu iglesia y aquí estamos, Señor, reconociéndote como el gran yo soy, reconociéndote, Padre, que en ti tenemos la victoria.